La FDA y el Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos recomendaron pausar el uso de la vacuna de Johnson & Johnson. Esto tras registrarse 6 casos de mujeres que presentaron coágulos en la sangre. Una de ellas falleció y otra se encuentra en estado crítico. La farmacéutica anunció que retrasará sus entregas en Europa. Irán comenzará a enriquecer uranio al 60%, más cerca del 90% necesario para fabricar armas nucleares. Esto tras el sabotaje contra la planta de Natanz por el que señala a Israel. Teherán dice que el ataque fortalece su posición de cara a una nueva ronda de diálogo en Viena para salvar el acuerdo nuclear de 2015. Tenemos reporte. Y siguen en aumento las tensiones Rusia-Ucrania. Moscú envió 15 buques al Mar Negro y le advirtió a Estados Unidos que mantenga sus barcos de guerra lejos de la anexada Crimea. En Bruselas, la OTAN le exigió al Kremlin que retire sus tropas de la zona limítrofe. Y el presidente Joe Biden propuso a su homólogo Vladimir Putin una cumbre en un tercer país. Un cordial saludo, mi nombre es Ángela Gómez y a partir de este momento los acompaño con las noticias. Este martes, la Administración de Alimentos y Medicamentos y el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos solicitaron pausar el uso de la vacuna de Johnson & Johnson en el país. El anuncio llega después de que la FDA registrara 6 casos de coágulos graves y extraños en 6 mujeres de 50 años tras recibir la inyección. Una de ellas perdió la vida y otra está en estado crítico. El informe es de Alba Santana. Un nuevo revés para los intentos por frenar la pandemia. Este martes, la FDA y el CDC de Estados Unidos recomendaron suspender el uso de las dosis desarrolladas por el laboratorio Janssen, filial de la multinacional Johnson & Johnson, tras registrar casos de coagulación sanguínea. Hoy la FDA y el CDC emitimos una declaración sobre la vacuna del COVID-19 de Johnson & Johnson. Recomendamos una pausa en el uso de esta vacuna por precaución. De los 6,8 millones de personas que han recibido las dosis de Janssen en Estados Unidos, fueron 6 mujeres menores de 50 años las que registraron coágulos graves y extraños. Una de ellas ha muerto y otra está en estado grave. No obstante, la FDA ha remarcado que la gente no debe tener miedo, ya que los beneficios de la vacuna son mucho mayores a los riesgos. Desde la Casa Blanca han asegurado que este percance no afectará a la vacunación nacional, ni al objetivo de Joe Biden de aplicar 200 millones de dosis en sus primeros 100 días. Por precaución, la FDA y el CDC han recomendado una pausa en la vacuna de Johnson & Johnson. Tenemos suministros más que suficientes de Pfizer y Moderna para continuar con el ritmo actual de vacunación de 3 millones de inyecciones diarias. Tras la noticia, la compañía ha decidido retrasar la distribución de dosis en Europa. Allí, la EMA empezó a investigarlas el viernes, bajo sospechas de coagulación, aunque ha remarcado que no hay ninguna relación clara entre la vacuna y los casos de trombos. La vacuna de Janssen es de las pocas que se aplican una sola dosis, por lo que es vista como un arma para frenar la pandemia, sobre todo en los países con menos recursos. Para neutralizar el COVID-19 usa un virus conocido como adenovirus y tiene una eficacia del 66,9%. Su suspensión temporal podría afectar al ritmo de vacunación mundial. El gobierno de Francia anunció la suspensión de los vuelos con Brasil, en un intento por evitar la expansión de la variante de coronavirus identificada en ese país, que además es actualmente el foco mundial de la enfermedad. Lo dijo el primer ministro galo Jean Castex durante un debate en el cual la Asamblea Nacional discutía medidas para contener el virus. Hasta ahora, los pasajeros procedentes de Brasil debían argumentar que su viaje era de primera necesidad y presentar una prueba PCR negativa para poder ingresar al país. Detalles desde París con nuestra periodista Natalia Ruiz. El primer ministro Jean Castex anunció la suspensión de vuelos con Brasil hasta nueva orden. Francia había mantenido algunos vuelos entre ambos países con un protocolo sanitario reforzado, como la presentación de un test PCR negativo de menos de 72 horas. Pero para muchos, en especial los diputados de oposición, esta era una medida que no era suficiente. Además, había que tener en cuenta la situación sanitaria de Brasil que cada día viene agravándose. Además de esto, se suma la preocupación
de los médicos franceses por esta variante brasilera llamada P1. Según un estudio realizado por la Asociación Brasilera de Cuidados Intensivos y que publicó los resultados hace unos días, pues esta variante es mucho más contagiosa, afecta más a los jóvenes y puede ser resistente a las vacunas. Los médicos en Francia temen, a pesar de que esta variante por ahora representa solo el 5% de los contagios actualmente, pues que lleve a una cuarta ola de contagios mucho más letal que la que se está viviendo actualmente por cuenta de la variante británica. En otras noticias, Irán anunció al Organismo Internacional de la Energía Atómica que comenzará a enriquecer uranio a un 60% de pureza. La cifra ya preocupa, pues se acerca al 90% necesario para producir armamento nuclear. El anuncio llegó de boca del negociador nuclear del país, Abbas Araghchi, un día después del ataque que dejó sin electricidad la planta de enriquecimiento de Natanz, causando daños en los equipos. Teherán responsabiliza a Israel y lo acusa de terrorismo nuclear. La República Islámica ya estaba enriqueciendo uranio al 20%, en ruptura de los compromisos adquiridos en el acuerdo nuclear de 2015, que fue abandonado por Estados Unidos en 2018 y que actualmente se renegocia en Viena para levantar las sanciones internacionales. Enviamos una carta al OIEA diciendo que vamos a agregar 1.000 centrifugadoras más a la instalación nuclear de Natanz. También hoy acabamos de enviar una nueva carta a la agencia diciendo que comenzamos a partir de mañana con un enriquecimiento de hasta el 60%. Eso es para las necesidades de Irán de producir ciertos radioisótopos y para ciertos tratamientos médicos. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, llegó a Teherán y se reunió con el presidente Hassan Rouhani. También conversó con el ministro de Relaciones Exteriores, Mohammad Javad Zarif. El canciller iraní calificó como una muy mala apuesta el supuesto ataque a la instalación nuclear de Natanz, del que culpa a Israel. Asimismo, aseguró que lo ocurrido fortalecería la posición de Teherán de cara a una nueva ronda de diálogos en Viena para reactivar el acuerdo nuclear. No tenemos ningún problema en volver a implementar nuestros compromisos del pacto, como lo ha dicho el líder, pero los estadounidenses deben saber que ni las sanciones ni los actos de sabotaje les darán herramientas de negociación, y estos actos solo les dificultarán la situación. Para profundizar en la noticia, la conversación es con nuestra corresponsal en Teherán, Catalina Gómez Ángel. Catalina, un saludo. ¿Y por qué Teherán asegura que el ataque a Natanz fortalece su posición en la renegociación del acuerdo nuclear? Tampoco es coherente para salvar el pacto el anuncio de aumentar al 60% de pureza el enriquecimiento con uranio. Bueno, desde el punto de vista de Irán, cada vez que han aumentado o han su programa nuclear, lo han hecho más fuerte, ellos han visto cómo desde otras partes del mundo, especialmente esas grandes potencias con las que firmaron el acuerdo nuclear, han reaccionado y han buscado tener un acuerdo con ellos. Recordemos que ese pacto nuclear se hizo en el 2015 con el objetivo de prolongar en el tiempo ese progreso del programa nuclear y de tener muchos de esos sectores de ese programa. Así que ellos ven que habrá más necesidades de esos países si realmente temen, como dicen, que avance este programa nuclear iraní. Usted hablaba de que ahora enriquecerán uranio al 60%, desde aquí al salto al 90%. Es muy poco. Irán siempre ha dicho que ellos no buscan un programa de armamento nuclear, pero uno de los objetivos de ese acuerdo nuclear era hacer que fuera cada vez más difícil que Irán enriqueciera uranio a ese nivel, tanto así que cuando se firmó el acuerdo el límite era 3.67%, del cual obviamente ya pasaron hace muchísimo tiempo. Además, los otros países saben que cada vez es más difícil la posición del gobierno iraní, que aunque quiere volver a ese acuerdo, los más radicales se oponen. Así que esas negociaciones de política interna también son más difíciles desde el punto de vista de los países que negocian con Irán. Bueno, Catalina, justamente la cifra del 60% es preocupante. El país está aún a 30% por debajo de la capacidad para armas nucleares. ¿Va a despertar esto represalias de Israel? Bueno, las represalias han estado ahí, Ángela, desde siempre. Recordemos que este no es el primer sabotaje o ataque contra el programa nuclear iraní. Hace un año, en junio del 2020, hubo un incendio, un ataque a las plantas exteriores de esta misma planta de Natanz,
y meses después fue asesinado quien era considerado por las inteligencias occidentales como la cabeza de ese programa nuclear iraní. Y ya más atrás también habían habido más sabotajes, o sea que esto probablemente no será ni el último de estos ataques de Israel, que obviamente que en la medida que Irán va avanzando en ese programa, enriquece uranio a mayor porcentaje, obviamente se siente más nervioso. Solo hace unas pocas horas se anunció que Irán había atacado, es lo que se dice, son todavía rumores, un barco de bandera israelí, que estaba en las aguas del Golfo Pérsico y que aunque los daños fueron pequeños, pues esto es lo que estamos viendo represalias de un lado, de otro, que seguramente van a continuar. Gracias, Catalina. Rusia trasladó una flota de 15 buques al Mar Negro en una nueva movida amenazante contra Ucrania. Las tensiones escalaron de nuevo desde la anexión de la península de Crimea por Vladimir Putin. Desde Estados Unidos, el presidente Joe Biden le propuso al jefe del Kremlin una cumbre en un tercer país. Y es que el ambiente es de una frontera tensa y con tropas al lado y lado de los países. La movilización de flota marítima llegó como respuesta al reciente anuncio de Estados Unidos, que comunicó que 2 de sus buques de guerra llegarán al Mar Negro esta semana como muestra de apoyo a Kiev. Justamente este martes, durante una reunión con el ministro de Exteriores ucraniano en Bruselas, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, pidió a Rusia que retire sus tropas y que le ponga fin a lo que calificó como una provocación. La acumulación de tropas por parte de Rusia es injustificado, inexplicado y profundamente preocupante. Rusia debe poner fin a esta expansión militar en la frontera con Ucrania, detener sus provocaciones y desescalar la situación inmediatamente. El líder de la Casa Blanca, Joe Biden, habría establecido la fecha del 11 de septiembre de 2021, en el 20º aniversario de los ataques terroristas en Nueva York y el Pentágono, para el retiro total de las tropas estadounidenses presentes en Afganistán. Esto según una fuente consultada por la agencia de noticias Reuters, que quiso mantener su anonimato. Los secretarios de Estado Antony Blinken y de Defensa Lloyd Austin serían los encargados de comunicar la decisión a la OTAN este miércoles en Bruselas. De confirmarse el retiro de las 2.500 tropas en septiembre, no se cumpliría con la fecha del 1 de mayo, previamente propuesta por la administración de Donald Trump, lo que podría implicar una retoma de las hostilidades por parte de los talibanes. Y en Japón las autoridades aprobaron la liberación de más de 1 millón de toneladas de agua contaminada de la planta nuclear de Fukushima, devastada por un terremoto y posterior tsunami en 2011 al Océano Pacífico. Aunque el gobierno asegura que el agua sería tratada para reducir los niveles de radiación, el hecho ya genera protestas tanto de activistas como de representantes de la industria pesquera. Veamos. No pongan en peligro el futuro de nuestros hijos. Activistas antinucleares se manifestaron frente al Parlamento japonés. Rechazan el plan del gobierno de verter el agua contaminada de la central nuclear de Fukushima al Océano Pacífico. 10 años después del tsunami que provocó el desastre, las reacciones en cadena siguen afectando a los reactores dañados y el complejo casi no tiene espacio para almacenar el agua de refrigeración que se acumula a un ritmo de 170 toneladas diarias. El agua contaminada se filtra primero antes de ser almacenada, pero el dispositivo no tiene la capacidad de eliminar el tritio, un isótopo radiactivo del hidrógeno. Mantendremos el nivel de tritio por debajo de los límites impuestos por las autoridades japonesas y también por la OMS en cuanto a las normas de seguridad del agua potable. Los científicos consideran que niveles bajos de tritio no son peligrosos para el medio ambiente, pero los pescadores japoneses están preocupados. Hemos dicho repetidamente al gobierno que nos oponemos categóricamente a este plan. Los habitantes temen en efecto las repercusiones del vertido sobre la calidad de la industria pesquera, un sector esencial en una región ya castigada. Y aunque el proceso no es nuevo, las aguas residuales que contienen tritio se vierten regularmente en los océanos. China y Corea del Sur también se muestran preocupadas por la decisión de Tokio. Más de 1 millón de toneladas de agua de refrigeración están almacenadas actualmente en el sitio de Fukushima. Su liberación en el océano podría comenzar dentro de 2 años.
Y veamos los titulares de nuestro sitio web france24.com. En COVID-19 hoy recomiendan suspender en Estados Unidos el uso de la vacuna de Johnson & Johnson por casos de trombos. Y en Bolivia la oposición se fortalece frente al MAS en las regiones. También vea los detalles de la información sobre Irán, que advirtió a la OIEA que comenzará a enriquecer uranio al 60%. Hasta aquí el informativo, siga con nosotros.